Bueno, pues aquí estamos con mi amigo Leandro, que vamos a hablar un poco de él, porque creo que tú llevas aquí unos 10 años en la isla, más o menos. Sí, 9 años. Sí, viniste aquí con tus padres se volvieron, pero a ti te encantó la panza de burro, la calima, ¿qué fue lo que te encantó? Encontré un lugar donde poder desarrollar la escritura en paz, Sí. donde desarrollarme como persona también, y eso me bastó. ¿Y te sientes bien? Sí, sí. Pues en principio he de decir que eres un escritor un poco peculiar, un poco raro diría yo, en esta época en que todo el mundo escribe ligero. No escribes thriller, ni novela negra, ni novela de ficción, ni de ciencia ficción. Y tienes una historia, digamos, a lo clásico, ¿no? A los grandes narradores del 19, incluso diría yo. Esa novela rural a los Faulkner, ¿no? Donde hay esos núcleos familiares complejos. La verdad que me encantó mucho el comienzo de tu libro, que parece casi una escena de una película del oeste americano, ¿no? Esas tierras arrebatadas a los indios. ¿En qué estabas pensando? ¿En Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Perú o en todos ellos a la vez? No, yo por lo general cuando ambiento las novelas suele ser en territorios que no tienen denominación, aunque da una clara orientación hacia el norte del continente americano. Más bien, más hacia arriba, el tío Sam. Exacto. Y también es cierto que tampoco se menciona la época en la que se desarrolla la historia. Sí, es una época clásica, puede ser mediados del siglo XX o principios del siglo XX por la maquinaria. Finales del 19, comienzo en realidad. La maquinaria que usan después a la hora de sembrar los campos. Sí, es un poco intemporal. Esto lo perseguías tú. Sí, la idea era esa porque quizá para no ubicar el relato ni fijarlo en un sitio geográfico ni temporal, claro, me tomé la libertad de no mencionar la tierra ni mencionar la época. Aunque sí dando claros indicios de qué época es por los adelantos técnicos. ¿Y por qué te atrae tanto ese misterio? Porque en la anterior, en Orlando Brown, quizás era más patente el terror psicológico. Me parece a mí que ahí era más patente. Aquí es, digamos, esa tragedia griega, ¿no? Esa tragedia bíblica, apocalíptica, shakespeariana también, como dijiste antes, que de alguna forma esas pasiones desbordadas van a dar lugar al final que de alguna manera nos tememos, ¿no? Pero, ¿qué te propusiste al hacer este libro en realidad? Yo este libro lo considero especial con respecto a los otros que he escrito porque es uno de los pocos en los que no hay presencias sobrenaturales, que es algo a lo que suelo recurrir bastante. Sí, porque en Orlando Brown sí la había. Sí las había, y en el resto de las novelas en casi todas también. No es que me lo propusiera, sino que al final creo que el mensaje del libro también es una demostración del horror, de cómo puede subyacer el horror dentro del alma humana sin necesidad de factores fantásticos ni de factores sobrenaturales. Cómo el ser humano mismo en sí encierra una dosis de horror y cómo la puede liberar. Veo que se menciona mucho la violencia en los análisis y demás, y es cierto. Y la otra novela también tenía una dosis de violencia bastante grande. Pero pienso que se ha demostrado a nivel psicológico que la violencia es un estado inherente al ser humano. Claro. Y que encuentra diversas formas de liberación. En este caso, partiendo siempre de lo que es la tragedia humana y el contacto entre los personajes, pienso que es como se libera toda esa violencia. Sí, lo que ocurre, bueno, Poe sin duda es uno de tus referentes, ¿no? Junto con otros muchos. Lo que pasa es que en una época de horror económico como esta, pues ya parece rizar el rizo un poco, ¿no? Evidentemente. Sí, yo siempre intento ir un poco más allá. Claro que Argentina tiene más experiencia incluso en los horrores, porque el Corralito argentino, ¿en qué año fue más o menos? Eso fue hace 10 años. Por ahí, cuando tú viniste aquí. Y ahora lo tenemos aquí. O algo parecido. Algo parecido. Bueno, pero realmente como autor joven sí que me sorprende un poco ese afán totalizador, ese afán de construir una historia tan vasta con V, en el sentido de enorme, ¿no? Y esa saga familiar que luego llega un momento en que los personajes se enredan tanto entre sí que hay varias sagas donde aparece mucho la maldición. Me sorprendió mucho que pusieras ese personaje escritor
que no es tan bueno como parece, ni mucho menos, ¿no? Da una imagen errónea hacia el principio del relato. Sí. Quizá era otra de las cosas no que me proponía contar, pero que al final surgió con el desarrollo de la historia, y es un poco la grave enajenación en la que cae el personaje con respecto a su obsesión por la literatura y a su afán de escribir. No es tu caso, ¿no? De momento no. Igual algún día se produce, pero de momento no. Tú jugabas al baloncesto, me han dicho. Sí, sí. ¿En qué equipo? No. Lo digo por los aficionado que debes tener, ¿no? Aficionado. Sí, pero en Argentina o aquí. No, Argentina. Bueno, ¿y en Argentina qué hiciste? ¿Qué enseñanza recibiste? ¿Qué estudiaste? Una enseñanza básica con secundaria. Sí. Y algún apoyo de cursos de escritura creativa, grupos de teatro. Talleres, muy pocas cosas. Sí. Básicamente soy autodidacta en Berlín. Sí, pero en teatro también has tenido alguna experiencia, digamos. Sí, he escrito un par de obras y colaborado en la adaptación de obras clásicas. La poesía de momento no. Algo tengo, pero es algo que no me he atrevido a mostrar. Eso para la novia, ¿no? Para la señora, es una cosa íntima. Mira, y tú, al estar aquí, ¿cómo valoras el entorno cultural nuestro, lo que aquí se hace? ¿Qué te parece los escritores que aquí surgen ahora, en fin, todo este mundillo, digamos? No he tenido tanto contacto, la verdad. He leído a 2 o 3 escritores de aquí, más por amistad, porque los he conocido, y la verdad que el trabajo me ha resultado interesante. Lo que pasa es que como se mueven en diversas esferas, o a lo mejor es otro género, tampoco he llegado a comentar tanto las obras que he leído. Pero lo que sí veo que hay una ola de gente joven que está escribiendo mucho y que busca empuje. Y esos 4 libros que tienes inéditos, ¿puedes hablar ya algo de ellos? ¿Lo vas a ir publicando poco a poco, me imagino? Sí, yo confío en que se vayan publicando poco a poco. Hablar se puede hablar, lo que pasa es que... ¿Qué te ha parecido las ediciones de Enrolar? Parece que han mejorado un poquitín, el amigo Jorge. Me ha gustado más esta que la otra, aunque la otra me gustó mucho también. Sí. Se está esmerando, ¿no? Sí. Es un poco más sobria esta, la portada y todo el formato, que era lo que más o menos buscaba. Quizás transmitir, no solamente con el título, sino con la ilustración de la portada, una imagen de falsa calma. Aquí una de las cosas que te sorprendieron es el culto que existe aquí en España en general y en Canarias también sobre los escritores argentinos, Borges, en fin, Cortázar, Sábato. Cortázar me ha sorprendido mucho porque digamos que Sábato y Borges son las figuras más grandes que se tienen ahí. Bioy Casares también también son las más respetadas, pero de Cortázar se habla más bien en ciertos círculos más bohemios, ¿no? Y aquí es un escritor universal. Quizás porque somos un poco surrealistas también nosotros. Y por la calidad de la obra, que es innegable. Es como que no llega a todo el mundo en Argentina, y aquí sí. Aquí hasta lo recomiendan en los colegios. Eso te ha sorprendido.